Saludos con todos, sean bienvenidos a la sesión extra para poder hacer cuantificaciones dentro del Navisworks. Lo primero que quiero mostrarles es que la herramienta de Navisworks tiene la posibilidad de poder también hacer cuantificaciones en base a la selección que uno pueda definir en su propio proyecto. En este caso contamos con un modelo de estructuras básico donde, bueno, según lo que está modelado tenemos unos muros de albañilería con unas cuantas columnas, columnetas, su losa, etcétera. Vamos a hacer un metrado básico en lo correspondiente a lo que son solamente la tipología de muros que se ha utilizado en este archivo inicialmente. Cabe destacar que este modelito fue exportado del propio Navisworks, perdón, del propio Revit, y exportado directamente es el Navisworks como un NWC, por lo cual ahorita estamos dentro de un federado donde estaríamos solamente vinculando dicho archivo NWC. Bien, entonces, habiendo mencionado esta temática de lo que corresponde a este archivito, vamos a darle una configuración al propio modelo. Para empezar, tenemos que reconocer que vamos a trabajar tanto con la herramienta de cuantificaciones como también con la herramienta de árbol de selección. Si no es con la herramienta de árbol de selección, también podemos utilizar la herramienta de conjuntos para definir un conjunto específico. Perdón, si definimos un conjunto específico, podríamos también utilizarlo para dicha definición o dicho trabajo. Para empezar, acá tenemos que realizar la pestaña de cuantificación de manera visible, donde la podemos ubicar dentro de la pestaña de inicio, en el grupo de herramientas, cuantificación. Dentro de este botón estaríamos aplicando para poder aparecer esta pestañita. Esta herramienta nos va a permitir configurar nuestra forma de trabajo en el propio metrado. Acá nos va a dar una guía inicial que podemos hacerlo cuando estamos aperturando esto primera vez en la computadora o en el archivo del proyecto. Si quieren pueden darle en sí y les va a aparecer una ventana de Autodesk donde les va a empezar a indicar cómo es el tema de la cuantificación. Después de ello, tenemos que irnos a ninguno. Podemos utilizar cualquiera de los catálogos que tienen acá, según en su país donde se encuentren. Sin embargo, para este tema general, utilizaremos la versión de ninguno. Asimismo, la cuantificación que se estaría aplicando dentro de este proyecto va a utilizar la variable, el tipo de unidad de medidas métrico, y que estaríamos trabajando con metros, relacionado a todo el sistema métrico que puede tomar en cuenta. Como pueden ver, metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos. Bueno, esto es lo que estaríamos principalmente definiendo como parte de las propiedades. Aceptamos y validamos que todos esos parámetros se accedan solamente de manera general para que podamos ver cuál es su alcance. Bien, ya hemos creado nuestro libro de cuantificación. Ahora, mediante ello, vamos a trabajar con herramientas llamadas elementos de catálogo. Estos elementos de catálogo me van a permitir introducir dentro de este libro de cuantificaciones lo que quisiera medir de manera ordenada. Yo les dije que quería medir los muros en general. Entonces voy a poder acá añadir una opción de muros. Tienes una opción, añadirlo desde esta misma ventana, como un nuevo elemento, o dentro de la misma pestaña del elemento de catálogo. En este caso, para hacerlo más ordenado, vamos a hacerlo desde acá, del elemento de catálogo. Puedo añadir un grupo, decir de frente, ¿no? Puedo decirle que tenga un nombre de estructuras, y dentro de este grupo está el nuevo elemento que correspondería a muros. Esto puede ser una forma de orden, y si verificamos el libro de cuantificación, automáticamente ya está introducido dicha distribución. Bien, habiendo definido eso, podemos dar una descripción al propio elemento creado. Por decir, eh, medición de elementos de categoría muros. ¿Por qué digo categoría? Porque algunos elementos están modelados como muros, habiendo sido sobre cimientos o quizás un muro de concreto. Habría que analizar el tipo de modelado que se ha hecho previamente, pero voy a ponerlo así como de categoría muros para entenderlo mucho mejor. Así que vamos a identificar más aspectos. Tenemos acá un color. Este color va a representar que cuando hagamos la medición, dichos elementos se coloren de una manera específica. En este caso yo puedo definir que se coloreé quizás un color verde, amarillo. Voy a hacer un color llamativo para que se pueda apreciar la diferencia. En este caso voy a ponerlo en un color cian. ¿Aceptamos? Y a medida que hemos realizado este nuevo procedimiento,
Lo que vamos a aplicar ahora va a ser la referenciación según los cálculos de elemento, basándonos en las reglas de asignación de elementos. A ver, todo lo que acabo de decir puede significar como que mucha complejidad en base a parámetros, etcétera. Pero la respuesta rápida para esto es simplemente vincular dichos parámetros con las propiedades de los elementos. ¿Qué quiere decir, ingeniero? Que dentro de cada uno de estos puntos, por ejemplo, este elemento de acá, va a tener unas propiedades específicas. Este tipo de elementos que me va a permitir dar una revisión específica a ello. Por ejemplo, vamos a poner acá propiedades. Y acá dentro de propiedades podemos, bueno, vamos a ponerle acá un pincito primeramente. Vamos a poder interpretar bueno, ciertas propiedades, mejor dicho, en las cuales voy a poder utilizar para filtrar mi selección o inclusive utilizar la propiedad para poder cuantificar dicho elemento. En este caso, yo tengo acá puntos de variables que vienen por defecto dentro del Navisworks, que lo marcamos al inicio en la parte del libro de cuantificaciones, está longitud, anchura, grosor, volumen, etcétera. Y me dice longitud modelo. Ah, longitud modelo está. Vamos a poner un poco más arriba para que se aprecie ya. Acá está. Longitud de modelo, está acá, en esta regla de asignación. ¿Qué más? Anchura de modelo, también acá está anchura de modelo. Luego acá vemos volumen, acá está volumen de modelo. Bueno, volumen modelo. En este caso, lo que estamos viendo es que acá estamos asignando dichas propiedades específicas dentro del modelo. Para ello, yo voy a poner en lo que corresponde a muros, voy a aplicar justamente la categoría para poder identificar mucho mejor mi asignación. Yo sé que mi muro acá que he seleccionado es de King Kong, 18 huecos. Acá el usuario que ha modelado esto le ha asignado como nombre de tipo muro ladrillo 18 huecos. Puedo utilizar este nombre de tipo o buscar en una de las pestañas una información que se me sea más práctica. Podría pasar uno por uno, uno por uno por uno, e identificar en qué parte yo tengo una información un poco más simplificada. Por ejemplo, en esta pestaña de personalizar, veo que tengo el nombre de reference mejor ordenado, más simplificado. Entonces puedo poner acá como nombre el objeto. Le puedo poner dentro de personalizar. ¿Dónde está? Acá está. Personalizar porque hace referencia a la pestaña personalizar. Puedo ponerle propiedad. La propiedad relevante sería reference, según lo que dice acá. Reference. Y ya está. Estoy como que vinculando esa propiedad a este elemento según este tipo de asignación de elemento de catálogo. Incluso puedo asignar la descripción si es que está definida dentro del Revit. En este caso no lo voy a poner porque ahorita no es la temática, porque quizás el modelador no metió información específica, pero si ustedes quieren meter alguna información relacionada a descripción, como nombre de tipo o propiedad del elemento, etcétera, lo pueden añadir y vincular dicha propiedad. Pero vamos a la carnecita del asunto. En este caso, lo que me interesa bastante son las mediciones. Esto lo puedo encontrar dentro de la pestaña componente. Ojo con esto, que va a importar mucho dependiendo de qué idioma o país, bueno, específicamente el idioma, siendo más exactos, estén utilizando, ya que lo más probable es que cuando ustedes traten con estos elementos de propiedades que han exportado de su versión de su propio Revit o de su software específico o su Navisworks específico, el idioma va a variar ciertas propiedades. Puede que no le salga exactamente a mí como a mí me sale componente, a usted le puede salir component. Entonces hay que identificar esas consideraciones para ubicar dichos elementos. Bueno, habiendo terminado ese comentario, vamos a adentrarnos en buscar la longitud. En este caso, longitud modelo. Voy a buscar qué parámetros encaja con longitud. Específicamente longitud. Entonces, como componente en categoría, vamos a poner acá componente, porque es la pestaña componente, vamos a elegir la longitud. En este caso, 3.075 que debería salir, ¿no? En ese muro que hemos elegido. Simplemente voy a buscar acá la palabra longitud. Ojo que acá los parámetros que me salen resumidos son todos los de todo el proyecto que están cargados. Si tiene un proyecto más grande, donde está todo vinculado, arquitectura, estructuras, MEP, va a identificar todas las propiedades que están cargadas en ese proyecto federado, por así decirlo. Ahora vamos con la parte de anchura de modelo. Piénsalo bien. Como propia anchura de modelo, podemos utilizar acá dentro de la pestaña componente también. Vamos a ver dónde me puede decir algo referenciado a la anchura. Eh, bueno, específicamente no tengo. Ya, pues es un 1, ¿no? Puedo meter un valor numérico o sacar una división inclusive, pero de preferencia vamos a lanzarnos mejor por la altura para no hacerlo tan complicado.
Porque acá podemos adaptar un parámetro en base al espesor. Habría que buscar un elemento que referencia al espesor o al grosor del elemento, que es en otra pestaña. Pero vamos a hacerlo un poco más rápido. En esta parte de la altura, estaríamos acá en altura desconectada. Vamos a irnos acá a altura desconectada, dentro de componente, altura desconectada. Y lo último que me interesa, quizás un poco, voy a poner acá el área. Igualito está en componente y dentro de área. Como les digo, cada uno puede utilizar más parámetros, ¿no? Para llenar la información que está por definir. Pueden utilizar los parámetros que ya están definidos dentro como propiedad del propio objeto, incluso para llenar el volumen, meterlo acá. Pero ahorita vamos a reducirnos a aplicar solamente en área de modelo, altura de modelo, longitud y objeto, por ahora. Entonces, habiendo definido eso, ya tengo mis reglas definidas, ya están definidas, así que vamos a ir al libro de cuantificación. Voy a hacer mis propiedades para identificar mucho mejor esto por ahora. Habiendo definido ello, nosotros tenemos que revisar, vamos a poner un poco más para la izquierda para que se aprecie mejor, que tenemos botones para la medición. Si yo hago clic solamente a un muro y pongo medición de modelos, lo más probable es que solamente me mida ese modelo. Lo importante es que podamos seleccionar todos los elementos relacionados a esa categoría. Por eso hago referencia mucho en lo que es el conjunto, para el conjunto de cada uno de estos elementos que tenemos acá, para poder definir con muchísima más facilidad esto. En este caso yo estoy utilizando un conjunto que ya viene precargado en este archivo. Puedo crear un nuevo estilo de conjunto dentro de acá, uno nuevo, pero para empezar sería identificar dentro del árbol de selección con primera instancia, si es que no está definido. En este caso puedo entrar acá a estándar o en propiedades mismos. Por ejemplo, en propiedades yo puedo encontrar lo que corresponde a la categoría, nombre y de frente todos los muros. Me selecciona todos los muros que tengo específicamente dentro del proyecto. En este caso, si mi proyecto dice muros, todos estos elementos que están seleccionados ahorita son de la categoría que tienen esta temática cumpliendo. Acá puedo crear un propio conjunto de selección y guardarlo o simplemente dejarlo ahí. Para temas de rapidez, voy a dejarlo simplemente acá con el conjunto de muros. Ya cada uno de ustedes evalúa si crea un conjunto de muros específico en base al acá a administrar conjuntos, crean acá y ponen acá muros de estructuras, pues, ¿no? Pueden ponerlo así y ya tienen esto preseleccionado cargado. Esto es solamente porque tengo este tipo de archivo, ¿no? Pero puede que hay que identificar un poco más las propiedades, filtrar un poco mejor. Para ello se recomienda utilizar esta herramienta de búsqueda de elementos para que los filtros sean muchísimo más específicos en la selección. Pero bueno, ya habiendo mencionado eso, ya tenemos una selección identificada. Pero si bien se percatan ustedes, acá me dice cero. Eso significa que vuelvo a recalcar que hay cero elementos medidos dentro de. Entonces, como les dije, vamos a hacer clic en los muros. Ya están, todos los muros seleccionados. Y vamos a aplicar una medición de modelo. Esto va a sacar la parte geométrica del modelo que tenemos acá. Vamos a aplicar la medición a dentro de muros. Hemos puesto como nombre muros. Vamos a aplicar esta medición muros. Vamos a poner aquí. Y se dieron cuenta que en la parte de abajo ya aparece la tabla donde nosotros tenemos dicha información. Esta información está, bueno, vamos a ponerlo de manera generalizada, donde podemos identificar cada uno de los elementos que están seleccionados. Por ejemplo, si hago clic acá, ven que los muros han puesto color cian. ¿Dónde dijimos que era color cian? Efectivamente, dentro acá de elementos de catálogo. Aquí está. Entonces, habiendo referenciado eso, lo que vamos a poner acá es simplemente para poder identificar el tipo de muro que habíamos hecho. Entonces, vamos a hacer una prueba a ver si está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un SCC que hace referencia sobre cimiento, muro de ladrillo. Acá tenemos boca de cisterna, que se han modelado la cisterna en la parte ahí dentro en esa categoría. Pero bien, vamos a agarrar este murito. Vamos a ocultar los no seleccionados. Uy, ese es el muro que tenemos que identificar. Verificando ello, podemos interpretar de que este muro tiene, vamos a ver, creo que se me fue. Vamos a poner nuevamente, ¿ok? Ya. Ocultar no seleccionados. Voy a aceptarle con zoom. Y este muro tiene una longitud de 1.525, una altura de 2.4. Vamos a ver propiedades. Tiene una altura de 2.4
y una longitud de 1.525. O sea que estoy demostrando en base a las propiedades que Framework Navigator ofrece que está ordenando la información según lo que yo le estoy pidiendo. A ver, por último, ¿no? Le pusimos el área del modelo. Decía 3.660. Igual manera acá, 3.660 metros cuadrados. Entonces, nosotros estamos haciendo las mediciones de un proyecto dentro de esta zona utilizando dicha herramienta. En base a ello, nosotros podemos identificar aún mejor más tipos de mecánicas para cuantificar, sean solamente con muros, con cuantificación exacta como elementos o mobiliario, o columnas o pilares, etcétera. Estas herramientas sirven bastante para poder, eh, digámoslo así, retirar la información de manera práctica al revisar y coordinar un proyecto. Esta información podemos sistematizarla según el tipo de medidas que queramos. En este caso, si pedimos la categoría muros, o podemos identificarlo como algo adicional. Un ejemplo, ¿no? Podría ponerlo como quizás cimientos corridos. Puedo añadir una categoría nueva en elementos de catálogo dentro de esta y puedo decir que sea relacionado a cimentaciones o cimiento corrido. Entonces, la opción sería que me ponga nuevamente a hacer este conjunto de selección y este conjunto de selección empezamos a definir una referencia a las cimentaciones. Bueno, si no quieren conjunto de selección, dentro del árbol de selección, utilizando acá el componente, quizás nuevamente lo que es categoría, y nos lanzamos por lo que puede ser cimentaciones estructurales. Y ahí podemos filtrar un poco mejor la selección. Esto es una temática que busca que cada uno de ustedes pueda interpretar mucho mejor sus resultados. Hay botones que pueden servir para ocultar las mediciones. Por ejemplo, yo puedo poner acá dentro de muros, oculto las mediciones y me desaparecen los muros. Lo desactivo y aparece. Si solamente muestro mediciones, simplemente es como un aislamiento de todo lo que estamos midiendo. Y pueden tomarlo fotos, sirven para sus informes, etcétera. ¿Ok? Eso es lo principal que queríamos hacer como manera básica para lo que corresponde dicha temática de las propias mediciones en las cuantificaciones. Entonces, para finalizar en esta etapa, ya que corresponde quizás a una de las partes más importantes es la exportación, podemos utilizar la herramienta, uy, ya que se mueve bastante. Aplicamos la herramienta que se encuentra en el lado derecho, que hace referencia a exportar las cantidades, las cantidades. Inclusive ustedes pueden exportar el catálogo para utilizarlo después o en otro momento. Pero lo más importante es exportar las cantidades, que es lo que queremos tener. No quiero las seleccionadas, quiero todas. Así que, al menos por lo que tengo acá, vamos a utilizarlo. Voy a exportarlo en esta carpetita, utilizándolo esto. Y, a ver, y si quiere salir archivo, vamos a abrirlo. E identificando ello, vamos a poder tener un Excel abierto con esto. Y acá tenemos las cuantificaciones, prácticamente adaptadas a la vista. Acá tenemos los datos que se están identificando según el orden de WBS, la descripción que está mencionando, el grupo, elementos, etcétera. Esta información ya puede ser mayormente procesada quizás con algún tipo de automatización en Power Query o incluso analizada en un Power BI para sacar estimaciones de crecimiento o algún análisis de cuantificaciones específicas. Pero en fin, cada una de las tablas van a hacer referencia a lo que hace el trabajo de las cuantificaciones. Ya como un comentario externo, en la parte de catálogo de recursos es prácticamente como una subherramienta que me va a poder vincular a mi elemento de catálogo. Por ejemplo, si yo hubiera tenido dentro del muro solamente los muros de ladrillo, yo le añado un parámetro que haga referencia a la cantidad de ladrillos, puedo añadir un nuevo grupo, de decir, por ejemplo, ¿no? Puedo decir acá albañilería, y dentro de la albañilería le puedo añadir un recurso que diga ladrillos. Este, es como que estoy creando una nueva propiedad virtual que me va a permitir vincular dicha información previamente geométrica que tengo acá de los muros dentro del propio catálogo de recursos. Esto para que sea como un sub, por así decirlo. Dentro del muros está la albañilería o los ladrillos que puedo utilizar y me saca la exposición de esto. Pero esto será ya una temática un poco más avanzada. Lo principal que les voy dejando para que puedan ir comprendiendo este primer paso de las cuantificaciones es que puedan sacar la temática de cuantificaciones propiamente como elemento de catálogo.
Así que, ¿por qué no lo pruebas ahora? Intenta hacerlo con las vigas que tienes en tu proyecto, con las cimentaciones que puedes tener en tu proyecto o las propias losas. Y de ser así, incluso mejora tu afinación en búsqueda de elementos con lo que corresponde a la losa aligerada, discriminándola, ¿no? Losa aligerada o trabajando con losas macizas en lo que corresponde a muros sobre cimientos aparte o muros propiamente aparte. Busca la manera de ordenar tu información para que en base a tu orden programado en tu proyecto puedas definir un mejor flujo de trabajo en base a la extracción de tu información para presentarla después en tu propia definición de tu oficina técnica, tu proyecto, tu levantamiento de observaciones, tu anexo correspondiente, etcétera. Bien, espero que esto haya servido como parte de una información introductoria básica en la parte de cuantificación de lo que corresponde al Naviswork y les invito a seguir viendo más videos de este canal. Con esto nos estamos despidiendo. Chao, chao con todos ustedes.